Les damos una cordial bienvenida a este resumen bíblico semanal. Todos bienvenidos. También nos gustaría invitarlos a que escuchen la música cristiana al final de este resumen. Que Dios les bendiga. Nuestro texto clave está en el libro de Hechos, capítulo 10, versículos 34 y 35. En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. La historia completa está en los 4 capítulos que forman el libro de Jonás. Hace más de 2700 años Jonás, el profeta, fue llamado por Dios para predicar lejos de su patria, en Asiria. Como la mayoría de los israelitas, Jonás tenía una teología exclusivista de salvación solo para los hebreos, pero el plan de Dios era la salvación para todo el mundo. En Jonás vemos su personalidad llena de contrastes, con fortalezas y debilidades. Era profeta de Dios y valeroso, creyente en la oración, pero era estrecho de criterio, egoísta y vengativo, difícil de entender. En la Biblia se presentan seres humanos débiles y desagradables, pero Dios actúa por medio de ellos si están dispuestos a permitirlo. Por eso, hay esperanza de que pueda contar Dios con nosotros a pesar de nuestras fallas. El plan de Dios era que los países vecinos vinieran a ellos al ver cómo Dios les prosperaba, pero si no, entonces ellos deberían ir a los países extranjeros y hablarles de su atractiva vida con Dios. Tenían que saber del Dios verdadero. Jonás recibió la orden de ir a Nínive, pueblo odiado por el profeta, e hizo preparativos para ir en la dirección opuesta. Asiria era uno de los superpoderes que dominaron Israel y Judá y sufrieron repetidamente bajo su cruel dominio. No es extraño que Jonás fuera renuente a ir a Nínive, una de las ciudades asirias. Dios lo había llamado para visitar el corazón mismo del territorio enemigo a fin de llamarlos al arrepentimiento. Jonás, en vez de esto, trata de escapar lo más lejos posible de Dios y en el puerto se embarca hacia Tarsis. La reacción de Dios fue una fuerte tempestad y Jonás dormía durante la tormenta, mientras que los marineros luchaban por salvar la nave y clamaban a su Dios. Después vemos a Jonás confesar que él había sido el causante de la calamidad y testificó del verdadero Dios. Soy hebreo y estoy huyendo de Dios porque no quiero hacer lo que me ordenó. La solución, láncenme al mar. Debido a la furia de la tormenta, los marineros trataron de salvarse y mostraron compasión por Jonás. Al final fue lanzado como último recurso de salvación. Tan pronto Jonás cayó al mar, la tormenta cesó y el mar se calmó. Los marineros, asombrados, fueron los primeros conversos al Dios verdadero por las palabras de Jonás. Dios pudo actuar aun cuando Jonás huía del llamado de Dios. Pero Dios había preparado un gran pez que se lo tragó vivo a Jonás. Y en el vientre del pez es quizás la parte de la historia más conocida de Jonás. Pero el mensaje más profundo del libro es que Dios ama y cuida a todas las personas y trabaja arduamente hasta lograr su salvación. Hay un solo Dios, el creador de los cielos y la tierra. Cualquier otro Dios a quien se ore es imaginario, es una mentira. La gente sufre y debe ser instruida acerca del verdadero Dios y nosotros no debemos dormir durante la tormenta de ellos. Jonás estuvo en el vientre del gran pez por 3 días. Esta experiencia llegó a ser un tipo de la muerte y resurrección de Cristo y como señal a los sacerdotes incrédulos en Jerusalén. Dios dirigió al gran pez. Este evento pudo ocurrir únicamente mediante la intervención sobrenatural de Dios. En el vientre del pez, Jonás hizo una oración con una descripción de su sufrimiento y angustia dentro del pez y clamó pidiendo ayuda y prometió cumplir su misión. El capítulo termina así: y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Leemos en el capítulo 3 de Jonás: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Ve, Dios no se da por vencido. Ahora, reanimado,
Jonás fue a Nínive y llegó a ser el misionero de más éxito en el Antiguo Testamento. Todos se arrepintieron. Él otorga a los seres humanos segundas oportunidades. Hoy en día tenemos una enseñanza: ir a las personas y no solo esperar a que ellas vengan a nosotros. El mensaje de Dios generalmente es una advertencia seria. Dentro de 40 días Nínive será destruida. Ese era el juicio, pero también había una promesa de salvación si se arrepentían. Las buenas noticias, el Evangelio y el juicio divino van juntos. El Evangelio ofrece la manera de evitar la condenación que el juicio de Dios trae sobre todos aquellos que desobedecen la ley divina. Aunque en la misión necesitamos adaptar nuestra presentación a la gente a la que estamos tratando de alcanzar, nunca debemos hacerlo a expensas del mensaje que Dios nos ha dado para que proclamemos. ¿Qué sucedió con los ninivitas? Estos creyeron, se arrepintieron y se salvaron. Los mensajes de Dios nos dan las condiciones para que nos salvemos. En Jonás capítulo 4, la fe de Nínive contrasta con la incredulidad de Jonás y su espíritu de venganza. Jonás acusa a Dios de tener gracia, de ser compasivo, lento para la ira y abundante en amor. Cuando Jonás supo del propósito de Dios de perdonarlos, se apesadumbró en extremo y se enojó. Nosotros deberíamos alegrarnos de que Dios, y no un ser humano falible como nosotros, sea nuestro juez final. Finalmente Jonás se fue a las afueras de la ciudad y desde una colina miró qué sucedería con la ciudad. Ahora se vuelve a enojar porque se secó una planta que le hacía sombra al calor del día. Dios instruyó a Jonás que reconociera que todos somos hijos de Dios por creación y que tenemos lazos humanos aún con los extranjeros y aunque ellos estén descarriados. ¿No eran 120,000 personas más importantes que una planta que nos da sombra? ¿Cuán a menudo estamos más preocupados por nuestros problemas que por las almas perdidas por las cuales Cristo murió? En la historia de Nínive vemos nuestro deber hacia los demás seres humanos que no conocen a Dios. Hoy Jesús tiene una misión para nosotros, quizás alrededor nuestro, la familia, los amigos, compañeros de trabajo o escuela. ¿Acaso nos encontramos en un país extranjero y allí Dios tiene también un propósito, tiene una misión? Jesús viene pronto y solo espera bondadosamente por nosotros para ver si queremos hablar de manera sencilla a otros del amor de Dios y de su salvación. Hazlo por amor a Dios, sin necesidad de sufrimiento como pasó con el renuente profeta Jonás. Te deseo lo mejor para ti. Bendiciones. ¿Qué más podría hacerse? Ahora no tiene importancia si voy hacia allá o vengo hacia acá. No importa dónde vaya, allí tú estás. ¿Cómo podría escaparme sabiendo que tú me buscabas? Tu amor me siguió y al fin me alcanzó. Me rindo ante ti, Santo Conquistador. Que ves en mí, Santo amor, aún en mi situación. Muy alto precio das por mí, como si nada. ¿Qué hice para merecer el pago de tu amor? Ahora lo sé, me sigues porque siempre tu hijo fui yo.
prefieres morir que perderme. Llegaste hasta mí, cruzando el dolor, todo por estar juntos tú y yo. Reconozco me haces falta, llena el vacío de mi alma. Nunca más me iré, contigo estaré, siempre a tu lado al fin viviré. Que ves en mí, santo amor, aún en mi situación. Muy alto precio das por mí, como si nada. ¿Qué hice para merecer el pago de tu amor? Ahora lo sé, me sigues porque siempre